investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, le habla su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Hoy tendremos un interesante programa, un programa germano a uno que tuvimos con el doctor Edgar Rodríguez. En aquel hablamos de las tendencias recientes en administración de empresas y empresarismo. Hoy hablaremos con el nuevo decano del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, doctor Roberto González Valle, sobre las tendencias curriculares en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Así que hablaremos de qué es lo nuevo, de dónde estamos, de qué proyectos hay en este importante colegio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Saludos, Roberto. Saludos, Hernán. Gracias por la invitación y para mí es un placer nuevamente estar aquí compartiendo desde el observatorio un tema más contigo y con el público que nos escucha. Roberto ha estado anteriormente, ¿verdad?, trayendo temas de psicología industrial organizacional, que es su área principal, pero hoy vamos a estar en otro rol, en el rol de decano, ¿verdad? Así es. Es importante esto. Vamos a hablar dar una breve reseña del doctor González. Es doctor en Psicología Industrial Organizacional por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualmente es catedrático y decano del colegio. Se desempeñó como director del Departamento de Psicología de este mismo colegio. Posee una carrera docente de más de 15 años, unos poquitos más, Roberto. Así mismo. Fue director de la unidad de investigación y ha sido reconocido como investigador del año en 2 ocasiones por nuestra universidad. Ha presentado ponencias en Estados Unidos, Panamá, Colombia y República Dominicana, y sus investigaciones han sido publicadas en revistas en Puerto Rico, Panamá, Costa Rica y Colombia. Ha sido conferenciante internacional a distancia con la Universidad Pontificia Bolivariana en Santander, Colombia. Tiene un certificado como coach y conferenciante por el grupo John Maxwell. Ha dirigido innumerables proyectos de investigación, tesis y disertaciones y fungía como consultor organizacional ofreciendo talleres, seminarios y charlas para educadores, supervisores, estudiantes y empleados de diversas organizaciones. Un placer tenerte por aquí de nuevo. Gracias nuevamente, Hernán. Para mí siempre es un placer venir aquí a compartir distintos temas contigo y especialmente con la audiencia aquí desde el observatorio. Tremendo. Qué bueno, gracias por la invitación. Pues Roberto, para nosotros es un gran placer, ¿verdad? El que doble o triple, ¿verdad? El que hayas llegado a ser decano de nuestro colegio. Primero porque fuiste de los primeros estudiantes del colegio. Nosotros comenzamos esta jornada en 1996, lo que quiere decir que ahora como decano te toca organizar una gran celebración, ¿verdad?, por la efeméride de nuestro colegio. Ciertamente los programas doctorales fueron desarrollados después, como para el año 2000, pero en el 96 comenzamos con las maestrías en Psicología Clínica, Psicología Industrial, Trabajo Social, Administración Pública y Criminología. Luego del 2000, pues comenzamos los doctorados en Psicología Clínica, Psicología Industrial. En el Psicología Clínica está el PsyD, ¿verdad?, que es el grado profesional en Psicología, y el PhD. Y como para el 2006-2007 comenzamos la maestría en Consejería en Rehabilitación, que ahora es la maestría en Consejería en Rehabilitación Clínica. Correcto, ¿cierto? Correcto. Y yo soy parte, ¿verdad?, de ese desarrollo del Colegio de Ciencias de la Conducta. Yo entré a estudiar al colegio, recuerdo, en el 98. Y ahí entonces realicé mi maestría, graduándome en el 2001 y inmediatamente comenzaron, ¿verdad?, los doctorados y seguí el doctorado en Psicología Industrial, graduándome eventualmente también del Colegio de Ciencias de la Conducta. O sea que para mí siempre es orgullo y obviamente
una satisfacción el ser egresado del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, y obviamente compartiendo con mi decano, porque obviamente durante todos esos años el decano, el doctor Hernán Vera, era el que nos motivaba y realmente estaba en cuanto invento teníamos los estudiantes, siempre estaba ahí presente con nosotros. Claro, y ese es el otro orgullo que me queda, ¿verdad? De que fui tu profesor, de que fui tu decano, y siempre hemos desarrollado, ¿verdad? Una buena relación de trabajo, Claro, ¿verdad? Así es. En pro de la universidad. Pues Roberto, cuéntame cuáles son tus primeras impresiones, ¿no? de este rol. Yo te voy a decir cuál fue la mía. A mí me precedió la doctora Nilde Cordoliani, a quien mandamos saludos, así que el que nos está escuchando, pues le envía saludos, que fue la primera decana del colegio. Si tú te acuerdas, nosotros empezamos como unos departamentos. Le llamamos el Instituto de Estudios Graduados. Y adscrito a ese instituto, pues había una serie de departamentos donde estaba psicología, trabajo social y ciencias sociales, que es donde estaba administración pública y criminología, que fue donde yo empecé como director. Y después de departamentos se transformaron en escuelas, recuerdo. Sí. Cambiaron los títulos. Porque entonces ya se constituyó el decanato. El decanato. Así que fueron unos momentos, ¿verdad?, de crecimiento organizacional, de crecimiento en términos de estudiantes y demás. Entonces yo decía en aquel momento, cuando la doctora Cordoliani, ¿verdad?, cesa en su puesto, luego de muchos años productivos de servicio, y entro yo le decía a la gente, mi trabajo se multiplicó por 4. El mío se multiplicó por 6 en estos momentos, 6 o 8. Entonces es algo, ¿verdad?, que me gustaría que me hablaras cuáles son esas primeras impresiones, ¿verdad? Mira, realmente, como hablamos, yo soy egresado del Colegio de Ciencias de la Conducta. En aquel tiempo empecé, como tú dices, en instituto, luego pasamos a Colegio de Estudios Graduados y finalmente, ¿verdad?, hace un tiempo acá, ahora somos Colegio de Ciencias de la Conducta, que albergamos entonces los programas subgraduados y graduados, que entonces se aumentó la carga, ¿verdad?, porque al tener entonces estudiantes subgraduados de los programas de bachillerato más los graduados, pues obviamente tenemos actualmente una población estudiantil de 1,070 estudiantes. Esa fue la última estadística. Claro, que eso, hombre, cuando mi último proyecto, si quieres, como decano en el verano del 2020, fue trabajar junto con los directores, claro está. La fusión de los programas, porque había programas que venían del Colegio de Ciencias y programas que venían del Colegio de Artes y Humanidades que se iban a fusionar, de modo que el estudiante pudiera pasar toda la trayectoria, ¿verdad?, en un mismo colegio. Y eso fue un proyecto que generó, ¿verdad?, esta innovación, porque casualmente, pues, obviamente, al tener los subgraduados atados a los estudios graduados, pues tenemos una tendencia más de que muchos de nuestros estudiantes que comienzan sus estudios subgraduados, ya sea en trabajo social, en psicología, en criminología, continúan con nosotros. Una vez se gradúan de bachillerato, siguen con nosotros en sus estudios graduados. Y lo hemos visto en esta última tendencia, específicamente en este reclutamiento de estudiantes de ahora de agosto. Vimos una tendencia grandísima de muchos estudiantes que se graduaron ahora en la graduación que pasó en junio, están con nosotros, o sea, que se quedaron en la casa, como uno dice. Y eso muestra una tendencia más de cómo hemos ido progresando en cuanto a los programas de estudio y cómo el estudiante se ha fijado más en la tendencia a quedarse con nosotros por la calidad de estudio que recibe. Estos estudiantes vienen de unos estudios subgraduados, tomando clases con profesores de nuestro colegio y ven que realmente la calidad de enseñanza que reciben es una de excelencia y por lo tanto deciden permanecer, porque tienen diferentes alternativas a escoger, una se gradúan, claro, ¿no? Pero deciden quedarse con nosotros. Y estoy contigo en que si hubiera algo de insatisfacción, pues el momento cuando terminas el bachillerato, pues sería un momento de salir, ¿no? Y eso obviamente la tendencia, ¿qué le ofrecemos al estudiantado? O sea, viene a nuestro colegio, una de las cosas que le llama mucho a nuestra atención y que lo he visto, ¿verdad?, ya desde el puesto como decano, son los currículos. Obviamente que ahí ustedes tuvieron, ¿verdad?, la formación de montar esos currículos de una manera nocturna. Al comenzar, ya hemos pasado bastante a las 6 de la tarde, pero eso llama mucho la atención al estudiante. Inclusive hemos recibido muchos transfers de otras escuelas con nosotros y eso fue una gran cantidad de transfer que tuvimos también
¿Por qué? ¿Qué le ofrecemos al estudiante? Te ofrecemos un curso graduado, nocturno, en un horario conveniente, que tú puedes trabajar, llegar, tomar tus cursos, irte a tu casa. Y al mismo tiempo no te atas a un currículo en bloque o un currículo, ¿verdad?, diurno, donde muchas veces el estudiante dice, mira que yo tengo que trabajar, yo no puedo adaptarme a un currículo de clases diurno o un currículo de bloque porque no es la misma tendencia todos los semestres. Y he visto que esa es realmente, como decimos, ¿verdad?, en la calle, el enganche con el estudiante al ofrecerle un currículo flexible en cuanto tú le dices al estudiante, tú estudias a tu ritmo, tú escoges tus cursos que quieres tomar dentro, ¿verdad?, de la secuencia curricular. No imponerle, ¿verdad?, qué tiene que estudiar y cuántos créditos tiene que tener. Y esa es una de las cosas que más me ha impactado, ¿verdad?, dentro de la tendencia de nuestros estudiantes que están llegando y que llegaron ahora en el momento de agosto. Aparte que nuestros programas, pues, se siguen distinguiendo. O sea, el programa del cual yo soy egresado, que es de psicología, sigue teniendo, ¿verdad?, un auge tremendo a nivel de la isla. Hemos visto un aumento de estudiantes en criminología y administración pública. O sea, vimos una tendencia de estudiantes que entraron nuevos actualmente en agosto. O sea, que vemos esas tendencias nuevamente en los campos abriéndose y a los estudiantes les interesa más aún, ¿verdad?, esas áreas de estudio. Trabajo social y maestría en consejería en rehabilitación clínica, que siguen teniendo buena aceptación entre el estudiantado. Ahora recientemente, como en el día de ayer, nos llegó la notificación de la aprobación de estas becas hasta el 2030 para el programa de consejería en rehabilitación clínica, que eso abre la brecha a que podamos reclutar estudiantes, ¿verdad?, becados ya a partir del próximo semestre, y eso también nos ayuda obviamente en expandir y dar a promoción a nuestros programas, que realmente son retos, y yo como decano me siento muy contento porque lo veo ya desde otro punto de vista. Antes lo veía como director, lo vi como estudiante, y ahora realmente la tendencia de estos estudiantes de esta generación busca que esa flexibilidad que le dan nuestros programas de estudio. Claro, fíjate que ocurre en nuestro colegio, y yo lo vivo, ¿verdad? Pero lo vivía más claramente cuando estaba dedicado al currículo de administración pública más de lleno. Es que tienes esta mezcla del estudiante un poco crudo en la materia, ¿verdad? O que maneja los aspectos teóricos, que sale de su bachillerato y entra rápido a la maestría. Correcto. Al lado de ese estudiante, yo tengo un estudiante que tiene otro perfil, que es esta persona que ha trabajado en las oficinas gubernamentales 10, 15, 20 años y que tiene un bachillerato y viene a buscar la maestría, que quizás no tiene el bagaje teórico que tiene el estudiante que o vino. si lo tuvo, pues fue hace mucho tiempo y está, como uno dice, caducado. Claro, y entonces pues se da ese intercambio generacional y se da ese intercambio de conocimientos, ¿verdad? Porque el chico o la chica que viene del bachillerato pues puede venir con estas ideas teóricas que entonces el funcionario le dice, espérate, en la realidad esto funciona de esta forma. Y esa es, como uno dice, como decirle, lo bonito, claro, lo chulo de esto, ¿verdad? De tener esta variedad de estudiantes, porque los mismos profesores lo dicen. O sea, tengo estos estudiantes que me retan con sus preguntas, con la reflexión, pero tengo también aquel que llegó nuevo, acabado de graduar, que se está integrando, y cómo esto realmente también le ayudan a la reflexión. O sea, y ven entonces la experiencia y se da ese intercambio generacional dentro del salón de clases. A veces con este grupo ya de funcionarios o en psicología industrial organizacional pueden ser empleados o gerentes. El rol del profesor es ayudarlos a desaprender y a cambiar unas formas de pensar y unas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y enseñarles que hay otro mundo posible. No, y al profesor entonces también le permite de alguna manera interactuar, ¿verdad? Estos estudiantes traen unas experiencias que a veces uno como profesor, aunque tiene las experiencias, pues conoce otras experiencias que puede integrar también a sus clases. Bueno, poniéndote a ti de ejemplo, que tiene, ¿verdad? Tú ofreces un curso, mayormente un curso que donde está variado, que puedes tener estudiantes de distintas áreas de la conducta y puedes ver, ¿verdad?, las distintas experiencias que pueden traer. Aquellos que tienen muchas, aquellos que quizás no tienen ninguna, claro, que ni hablan en el salón de clase. Y eso permite hacer quizás el enganche, ¿verdad?, al profesor que está allí para de alguna manera u otra, ¿verdad?, compartir las experiencias, entregar los conocimientos con los conocimientos de ella, hacer una dinámica dentro del salón de clase completamente diferente. Sí. A mí me toca, ¿verdad?,
generalmente en el currículo el primer año de graduado. Y una cosa que tengo que llevarle es explicarle cómo la herramienta del científico social es la palabra. Fíjate qué interesante, ¿no? Usted es tímido, pues tiene que soltarse, porque el científico social, y sobre todo si vas a ser investigador, pues tienes que conectar con gente. Claro. A mí me gusta la investigación cualitativa. Pues la pregunta es, ¿conectas con la gente? Y si no conectas, pues vamos a soltarnos en esa área, ¿verdad? Y esa es la herramienta principal dentro de unos estudios graduados específicamente en ciencias de la conducta y asuntos de la comunidad, claro, que no podemos olvidarnos que la parte, ¿verdad?, que tiene nuestro colegio es la parte de la comunidad. Y esa es parte, ¿verdad?, de la herramienta principal que tiene que tener el estudiante que llega a nosotros. Esa parte de querer conectar mismo con la comunidad, con las mismas investigaciones que tienen a veces los profesores, que a veces muchos estudiantes nosotros participan, pero tienen que saber cómo llegar para reclutar, ¿verdad?, los participantes, por poner un ejemplo. Claro. Y esa tendencia se ve mucho, inclusive compartiendo experiencia. Uno de estos profesores, los profesores míos de graduados, me dice, me he tenido que preparar más aún porque estos estudiantes hacen unas preguntas. Claro, tenemos un estudiante muy distinto a como yo cuando estudiaba, quizás cuando tú estudiabas, a que vine con otro pensamiento, un estudiante más expuesto a la tecnología, un estudiante que aprende más de la manera tecnológica. Y tengo profesores, compañeros que me dicen, es que me tengo que preparar porque las preguntas a veces que me hacen, o sea, son preguntas que usted tenga. Acuérdate, Roberto, y lo tienes que haber vivido en clase porque claro, tú has dado clase hasta hace poco. Es que notas que lo que tú estás diciendo el estudiante lo está validando inmediatamente con el Google, con las inteligencias artificiales. El acceso que tiene es al instante. Claro. O sea, y tú tienes que cuidar mucho con lo que uno habla en el salón de clase, porque ellos realmente ahí, pues, no, pero aquí dice esto y pueden retar, ¿verdad?, lo que tú propones dentro del salón de clase. O sea, es interesante lo que estamos viviendo en el salón de clase día a día a diferencia, por ejemplo, mía, que íbamos, por ejemplo, yo a tomar una clase contigo y era a tomar nota y obviamente a compartir conocimiento. Me podía equivocar yo en una cita, escribírsela a otro pensador y quizás pasaba con ficha. En este caso, pues el estudiante, mientras tú vas hablando, va validando muchas de las cosas que está haciendo y se levanta y dice, profe, esta cita es de fulano de tal, no de fulano de tal. Y ahí hay crecimiento. O sea, yo no lo tomo mal, ahí hay crecimiento. No, y es que también como el profesor lo tome, ¿verdad? Pero esa es la cruda realidad que tenemos hoy en día. O sea, el acceso a la tecnología constante con el celular y validando lo que dice el profesor, lo que dice el estudiante. Claro, fíjate que yo siempre he tenido esa avenida de participación, un tema que no sé si cuando te di la clase yo tocaba. Era un tema que por años cargué en las clases, que se llamaba la McDonaldización de la sociedad. Sí, claro que sí. Y eso es un tema que cuando yo estoy discutiendo, un tema de gerencia que se llama la gerencia científica, una estudiante me dice, profesor, esto que usted está discutiendo se parece a este otro tema que un sociólogo norteamericano discute. Y yo, pues mándame el artículo, leo el artículo, y de ahí en adelante, por como 10 años, estuviste utilizando la información. Usé el artículo y hacía esa vinculación. Y había un ensayo que hacer y todo sobre eso. Así que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser siempre un camino de dos vías. Y sobre todo en graduados. O sea, uno no puede suponer que el estudiante no tiene una plataforma de conocimientos previos, porque correcto, la tienen. Claro. Y obviamente el profesorado hoy en día, el reto que tiene es, más allá de llegar al alumno que tiene en el salón de clase, es el reto de qué me voy a encontrar, qué me va a preguntar de lo que yo conozco y de lo que quizás no tengo la información al día. Y eso es lo que vemos realmente con este. Mira, el mismo ejemplo de la McDonaldización, que conozco del tema porque tomé clase contigo. O sea, cómo ha resurgido el tema por los pasados años y qué se ha vuelto a escribir sobre ella de manera tecnológica. Ahí lo tiene el mismo ejemplo. O sea, y esa es la tendencia mayormente. Yo diría que eso es uno de los retos más grandes que yo como decano me he encontrado, ¿verdad? Comenzando en este proceso de administración. El estudiantado que recibimos a diario, el estudiante que llega a la oficina. Ahora mismo pues, tenemos un decanato completamente, ¿verdad? Abierto a que los estudiantes vayan y pregunten. Remodelado totalmente oficina, sí. también. Y el estudiante toca y quiere la respuesta al momento y también se siente contento cuando se la atiende y emite la respuesta. O sea, que esos son mayores retos que hemos encontrado y que hemos tratado de proponer para que el estudiante se sienta en casa. Comenzamos recientemente una campaña en nuestro colegio, en nuestra comunidad. Es una campaña que surgió desde el grupo de profesores
mira, vinieron con la idea, podemos hacer esto para crear cohesión entre los mismos estudiantes, y el resultado, ¿verdad? Llevamos 2 semanas con la campaña y los estudiantes me contestan, me han dicho, qué buena campaña, qué bueno está esto. Estamos en presencia en las redes sociales. Eso nos ha ayudado también a dar a conocer nuestros programas, a dar a conocer nuestras actividades que realizan nuestros estudiantes. O sea que todos estos retos como decano se han ido integrando poco a poco en la medida de los últimos 9 meses en que llevo, ¿verdad? En esta posición. Pero ahí vamos. Sí, a mí me pareció interesante la campaña, ¿verdad? Porque hay un énfasis en los buenos valores, en los valores comunitarios. Claro. Y es algo que le llega al estudiante, al que tiene esos valores comunitarios los refuerza, el que no los tiene pues lo aprende y comienza una digresión sobre ellos, y eso posiblemente llega a las casas, llega a las comunidades, ¿verdad? Entonces eso es poner nuestra piedrita en esa mejora. Claro, y es una manera de rescatar, ¿verdad? Aquellos que quizás puede haberse olvidado. Yo no digo que es perdido, a veces que se ha olvidado, pero como colegio de ciencias y la comunidad es parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Y es una campaña que está, corriendo específicamente también en las redes sociales, y he visto los comentarios de muchos estudiantes que me traen, qué chévere, qué buena campaña, me gusta lo que están haciendo. O sea, que tenemos realmente cosas que están corriendo, y obviamente una facultad que está empoderada, como digo yo, haciendo y deshaciendo, como uno dice, para poder llevarle al estudiante una calidad de enseñanza y nuevas actividades, porque ya no se trata tan solo de llevar al estudiante al salón de clase y darle la clase, es también que hay que sacarlo del área, ¿verdad?, del comfort zone, claro, y de la comunidad, y llevarle recursos externos, recursos internacionales. Recientemente tuvimos también reuniones con la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Ese tema lo tomamos en la próxima, pues muy bien, el próximo, claro que sí, ¿verdad? segmento. Así que, amigos, volvemos en breve desde el observatorio, luego de una breve pausa. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta Desde el Observatorio con el doctor Roberto González, hablando sobre tendencias recientes en los currículos de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que, Roberto, en el segmento anterior, por la pausa te corté. Claro. Estábamos hablando, y yo creo que el gran tema que debemos abordar ahora, una gran tendencia hace por lo menos 10 años, por lo menos en la universidad, esta tendencia a la internacionalización. Correcto. ¿Verdad? En nuestro plan estratégico existe este vector, ¿verdad?, de la internacionalización, y la universidad busca que cada estudiante que se gradúe de la universidad tenga una experiencia internacional. Correcto. Tenemos incluso una oficina, ¿verdad?, de relaciones internacionales muy activa en la universidad, dirigida por el doctor Joel Vélez. Y buscamos varias formas de hacer esa internacionalización. Va desde las cosas más sencillas, como los profesores invitados, a veces online, las clases espejo, donde usted está allá en Colombia y sus estudiantes y mis estudiantes se juntan, y yo enseño para tus estudiantes y para los míos, y tú enseñas para los tuyos y para los míos. El intercambio físico de profesores y estudiantes, la movilidad, ¿verdad?, de que tienes aquí unas estancias de corta duración, de larga duración. La investigación conjunta, ¿verdad?, de temas que nos atañen y son cercanos a ambas jurisdicciones. Así que hay varias modalidades, y yo estoy seguro, claro, que en el programa de Pioneros en el Mundo, pues el compañero Joel Vélez la toca. Pero háblanos un poco de qué se ha hecho y cuál es tu visión de esto en el futuro. Claro que sí, como hablábamos al terminar el segmento pasado, una de mis posturas dentro, ¿verdad?, de mi plan de trabajo es continuar o retomar aquello que tú como decano, y lo digo aquí por el pasado, tuviste 10, 12, 13 años de decano, 15 años de decano. Una de las cosas que realmente gustaba y llamaba la atención era esto de la internacionalización, específicamente las conexiones y los acuerdos que se hacían con las distintas universidades.
Y yo recuerdo que, de hecho, viajamos juntos. La última vez que viajamos fue en el 2019. Fuimos un grupo de profesores contigo a presentar un congreso allá en la Pontificia Javeriana de Bucaramanga. Recuerdo mucho los intercambios que se hicieron con los estudiantes cuando la fallecida, ¿verdad?, nuestra compañera Norma Maldonado, donde nuestros estudiantes iban allá y hacían su estancia. Y entonces, tomando eso en consideración, vamos a rescatarlo. Y ese ha sido uno de mis nortes también, esta gestión, volver a rescatar eso que comenzó contigo, entonces empezaste, pues volverlo a activar. Y ya hemos tenido varias conferencias, tanto con la Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, con la Universidad Católica de Bogotá. La semana pasada tuvimos conversaciones con la Universidad Pontificia Javeriana. Excelente. Y ayer nos llegó un correo electrónico de la Universidad Luis Amigo, también, que quiere realmente, ¿verdad?, volver a retomar esas alianzas y esos acuerdos que se habían logrado. Hemos estado dialogando la posibilidad de crear alianzas de doctorado. Hay muchos estudiantes buscando doctorados en áreas como administración pública, criminología, trabajo social, y hemos identificado que estas universidades hermanas, pues son pontificias, tienen unos doctorados en áreas de ciencia de la conducta, y ver de qué manera, ¿verdad?, podemos llegar a algún tipo de acuerdo o convenio. Se ha hablado de eso. Hemos hablado del área de trabajo social mucho, de llevar estudiantes de intercambio, ¿verdad? La Universidad Luis Amigol busca eso, que tengamos ese intercambio con estudiantes y con profesores. Y con Bucaramanga, especialmente con nuestra amiga y colega, ¿verdad?, Ana Uribe, que nos une, ¿verdad?, una gran amistad a ti y a mí. Ya comenzamos nuevamente conexiones con ella y vamos a estar participando de un primer Congreso Internacional del Duelo. Fue uno de los acercamientos que ella me hizo de cómo podíamos conectar, ¿verdad?, y tener conferenciantes de Puerto Rico, y tenemos ya, ¿verdad?, un compromiso para ahora en octubre con profesores. Inclusive yo estaré también compartiendo, y es parte de ese retomar, ¿verdad?, de las conexiones con las universidades internacionales. Cosa que realmente por la pandemia y pues todo lo que sucedió, ¿verdad?, en el mundo, pues se había quedado como un aguantadito, pues ahora estamos otra vez retomándolo. Y casualmente ayer también ya nos pusieron ya, esto es reunión y tras reunión, ya semana que viene tenemos 2 con Javeriana y con Luis Amigo para hablar en el área de trabajo social de distintas cosas que quieren hacer con nosotros. Pero ya en el semestre pasado tuvimos clases espejo con la Universidad Católica de Bogotá, donde compartieron estudiantes con profesores de acá. La profesora Carmen Inés Rivera tuvo a cargo, ¿verdad?, ese curso, y fue realmente exquisito. O sea, la conexión que hubo entre profesores de aquí y de allá fue realmente muy buena. Y yo creo que esto es necesario. O sea, tenemos muchos recursos. La Pontificia Universidad Católica tiene, como bien dijiste, una oficina de relaciones internacionales, y hay muchos acuerdos, hay muchos convenios que hay que comenzar a retomarlos. O sea, y como uno dice, lograr que se muevan. Ya sea a través de los viajes culturales, ya sea del intercambio de profesores, ya sea a través del intercambio de estudiantes, para de alguna manera dar a conocer también nuestros programas, específicamente el Colegio de Ciencias de la Conducta, Asuntos de la Comunidad. Sí, fíjate, la experiencia internacional es una experiencia transformadora. Quizás porque en Puerto Rico, con este tema del insularismo, pues hemos quizás pensado o hemos internalizado una actitud de que como que Puerto Rico es el centro del universo y que no hay otras formas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante exponerse a otras experiencias personales, profesionales, curriculares. Correcto. Y eso transforma las vidas, ¿verdad? Y ver qué hacen, ¿verdad?, en nuestras hermanas universidades, en nuestros países latinoamericanos, internacionales. Sabes que por años, ¿verdad?, yo organizaba grupos de estudiantes para una conferencia de administración pública que era con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y se movía eso, ¿verdad?, la sede del Congreso por distintas ciudades. Así que mis estudiantes, depende del año en que tú entraste, pues fueron a Chile, fueron a Perú. En Perú fui con un grupo de 15 estudiantes. Recuerdo muy bien. Y la visión que quizás el estudiante tiene de América Latina, pues es una muy distinta
a la que tiene ya con los pies en la ciudad, ¿verdad? Correcto, Colombia es otro. correcto. Cuando nosotros empezamos los acuerdos con Colombia, pues todavía quedaba mucho, como te digo, mucho etiquetamiento de lo que pasaba con Colombia en los 80, y nosotros ya estábamos en los 90 y los 2000. 2000. Los 2000, y la gente todavía tenía miedo, ¿verdad? Y se abrió, y hay que decir que la doctora Norma Maldonado, que en paz descanse, pues es una de las personas que abre esa brecha. O sea, que parte de mi éxito como decano fue seguirle y apoyar lo que los profesores querían, sus proyectos. Claro. Y recuerdo que de esos acuerdos, no tan solo fuimos nosotros allá. Vino un grupo de estudiantes y profesores acá. Ahí viene la doctora, ¿verdad? Jennifer Castellanos, la becamos acá, hizo su doctorado. La doctora Marlene Cabán hace su internado allá. El doctor Héctor Velázquez, ahora mismo se encuentra en la Universidad de Maryland como profesor, pero también fue estudiante egresado de nosotros. Darit Sabele. Sí, así que hubo un grupo grande. Era fuerte, es un acuerdo, porque acuerdos entre universidades en papel hay cientos o miles, pero acuerdos vivos, ¿verdad? Como pues y eso es lo que estamos, estamos porque estamos un grupo de facultad junto con el decanato tratando de rescatar nuevamente, que eso se vuelva a dar, porque son experiencias que abren puertas, abren mentes, como bien tú le dices, a veces estamos muy anglosajones con la visión, ¿verdad? Sí. Hacia el norte, y no miramos, ¿verdad?, que hay otras áreas que también se debe explorar. Y yo recuerdo que de ahí vinieron profesores como la doctora Ana Uribe, que vino a compartir con nosotros en un congreso, mientras tú, ¿verdad?, nos diste el apoyo para formar aquel congreso. Y vino también Marta Martín Carbonell. O sea, ahora, oye, y son alianzas que llevan más de 10 años. Y no tan solo Colombia, España vinieron también. Sí. Recuerdo que nos trajeron aquel taller de estadística. Laura Rubio. Que vino. O sea, y eso es esa es mi visión, volver a retomar eso, y ya estamos, ¿verdad?, en conversación a ver de qué manera podemos empezar a rescatar estos acuerdos y estas internacionales, porque son necesarios. Sí, es que llevar a cabo la actividad académica en el mundo contemporáneo implica necesariamente el aspecto internacional. O sea, no es si uno quiere, es que si no, la educación del estudiante está coja. O sea, nosotros trajimos acá a la profesora Ramona Rubio, Recuerdo. que es una de las figuras más importantes en el tema de los adultos mayores en España. Y la tuvimos dando conferencias acá. Luego trajimos a la hija, que es investigadora en la Universidad también de Granada, y ya esa es más investigadora, y nos trajo, ¿verdad?, unos seminarios sobre herramientas de estadísticas y de investigación con respecto a eso. Así que no solo crece el estudiante, crece el cuerpo de facultad también. Y abre la puerta que también dar a conocer nuestros facultativos, que también puedan compartir a través, por ejemplo, de estas clases de espejo, donde la profesora Carmen Inés estuvo ofreciéndole, ¿verdad?, a ese grupo de estudiantes en la Universidad Católica de Bogotá. Tuvimos en verano la participación del doctor José Gandía en Yuste. Claro. Ofreciendo una conferencia. Claro. O sea, abre la puerta, como digo, de ambos lados, y abre puerta a la investigación, que es otra área que también estamos buscando, ¿verdad?, expandir y que vuelva a retomarse. Recuerdo muy bien aquella investigación sobre el suicidio, claro, que se abrió precisamente con Luis Amigó. Igualmente la que hemos tenido con la doctora Ana Fernanda, que hablamos de las generaciones y en el trabajo. Esa está todavía en curso. O sea, publicamos un libro ese fue bien bonito, con Marta Martín de la Universidad Cooperativa de Colombia, Ana Fernanda Uribe, y otro equipo, ¿verdad? Ese fue el viaje que fuimos, que tuvimos que traer las maletas llenas de libros. Claro, muy bien. Claro, porque se hizo un libro conjunto entre la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y entonces teníamos como algunos 100 libros que nos tocaban. Recuerdo que tuvimos que dividirnos las maletas para poder venir. Sí, veníamos como 4 o 5. Fue milagroso el que nos hayan permitido traer, ¿verdad?, todo eso. Y eso es lo que realmente volvemos, y vuelvo y repito, queremos volver a hacer. O sea, a veces en reuniones se hacen temas de investigación que resultan,
Y hay que integrar, obviamente, no tan solo la facultad, el estudiantado. Hay estudiantado que busca integrarse en la parte investigativa y yo creo que esa es parte de lo que tenemos que volver a poner en el tapete, como uno dice, con estas universidades. No tan solo, ¿verdad?, a nivel Latinoamérica, tenemos también en España, tuvimos un momento dado también estudiantes que fueron a la fundación en Toledo a tomar sus cursos. Ortega, ahí estuvo el doctor Jaime Vélez, que de hecho estuvo contigo aquí en el observatorio hace poco, y participan de esas actividades que abre. Tenemos el grupo de SIOP, que son los muchachos de psicología industrial que hacen anualmente su viaje a la convención de psicología industrial. Vamos a retomar ya nuevamente el Congreso a Santo Domingo. Nuestros estudiantes iban y presentaban también con sus ponencias. O sea, acá hay diversidad de maneras de dar a conocer nuestros muchachos y nuestros estudiantes y nuestros profesores a través de esa parte de la internacionalización. Hemos traído marginalmente, pero si quisieras puntualizar algo relacionado con la investigación, ¿cuál es el diseño que tiene allí para fortalecer la investigación? Realmente la parte entre mi visión de trabajo estaba hacer acuerdos con el observatorio, ¿verdad?, de gobernanza, porque yo sé que tú realizas mucha investigación con esta parte. Hemos estado en diálogo con el nuevo decano de... Sí, que conste que en este momento tenemos un estudiante de bachillerato, está haciendo su práctica de bachillerato, asistiéndonos en varias tareas en el observatorio, entre ellas la recolección de datos de la encuesta que tenemos vigente sobre los adultos mayores en Puerto Rico. Y de eso se trata. Claro. Y lo hemos tenido anteriormente, tanto de bachillerato como graduado. Los recuerdo que has tenido estudiantes de graduado. Y como estaba mencionando, hemos estado en diálogo, por ejemplo, el doctor Edgar Rodríguez, ya hemos hablado, integrar ambos colegios en esta parte investigativa. La parte en ciencia, doctor Alma Santiago, también hemos hablado, inclusive el doctor Edgar Rodríguez estamos tratando de montar, hemos llegado a conversaciones, un posible congreso cualitativo y cuantitativo para dar a conocer, entre otras cosas, las investigaciones que se hacen en nuestro colegio, en nuestro estudiante, pero también traer los recursos que le hablan, ¿verdad?, conferenciante. Claro. De hecho, ahí puedes estar tú como conferenciante con la experiencia de investigación que tienen. Cuenten con eso. Así que realmente esa es la parte que estamos tratando de abrir y de conversar, porque realmente la investigación es necesaria. Es necesaria para que nuestros estudiantes se introduzcan en ella. O sea, tenemos unos doctorados en investigación, PhD, que es lo que significa, pues tenemos que darle la experiencia a los estudiantes. Más allá de la asistencia de cátedra, es insertarlos en esas investigaciones, recolección de data, programas, análisis, y eso es lo que buscamos mayormente en este proceso. No, la universidad tiene varias avenidas, ¿verdad? Una de ellas el Comité de Fondos Semillas para Investigación, que quizás los profesores jóvenes, ¿verdad?, sobre todo, pues pueden comenzar por ahí. La idea de este Comité de Fondos Semillas es que el profesorado tenga esa primera experiencia de investigación investigación subvencionada. Correcto. Y que desarrolle unas habilidades que le permita ir a organismos externos, fundaciones, gobierno federal, gobierno local, a conseguir fondos para sus investigaciones. Y no es la primera vez que lo hemos hecho, porque yo recuerdo que hemos tenido propuestas con fondos semillas que han corrido. La doctora Ángela Velázquez tuvo una que corrió muy bien con la investigación. Y lo que resulta de esto es la publicación también. O sea, que no es tan solo investigar, por ponerlos a hacer algo y encontrar. No, es porque se da a conocer. Tú mismo lo has dado a conocer a través de los papers que se han publicado, de los libros que se han publicado, de la internacionalización, la participación de congresos, donde realmente se hacen la exposición de estas investigaciones. O sea, que hay que hacer ruido, como uno dice. No tan solo, ¿verdad?, es decir, estoy investigando, pero ¿dónde lo estamos publicando? Claro, fíjate que ahí mi experiencia, por ejemplo, desde el decanato, donde hacía alguna investigación, y después en el observatorio, es la incorporación de algún estudiante graduado que a la vez se convierte en miembro del equipo de investigación y que llega a ser uno de los coautores de los libros. Y sale que termina graduado con quizás siendo parte de un comité que yo creo un artículo publicado y lo hemos tenido. Son 2 o 3 líneas poderosas en un resumen, ¿verdad? Claro. Mira, participé en este equipo de investigación con profesores
ayudé en tal parte de la investigación y mira, mi nombre está allí en el libro. Bueno, yo recuerdo los mismos nombres que mencionamos ahorita, Darisa, Héctor, Marlene, ellos se graduaron y salieron con publicaciones. O sea, es un plus que le da al estudiante y eso es lo que queremos abrir nuevamente, a que los estudiantes entiendan la importancia de la publicación y de pertenecer a comités de investigación, porque te abre puertas al mundo profesional. O sea, graduarte siendo parte con una experiencia de investigación más publicando, sea como coautor o, ¿verdad? o colaborador, abre puertas. Mira, Marlene Cabán tiene una línea en el resumen que la logró mediante esta colaboración que no tengo yo, que es que presentó el estudio de la juventud que hicimos aquí en el Congreso de la Federación Internacional de Universidades Católicas en Milán. En Milán, lo recuerdo. ¿Ves? Entonces es una línea que alguna gente hasta cuestionará. Oye, tú tienes esta chica acabada de graduar de doctorado. Que fue a Milán a presentar. Y fue a Milán a presentar una investigación. Lo recuerdo muy bien. Y eso es lo que buscamos, que el estudiante vea eso. O sea, a veces los estudiantes piensan, ay, pero investigar. No, es lo que tú obtienes después de haber participado en un comité de investigación. Y qué más, ¿verdad? Que tener los profesores investigativos, tener al doctor Hernán Vera, tener, ¿verdad? Otros profesores que se dedican a investigar, doctor Ángela Velázquez, otros profesores en distintas áreas que le abran la puerta a los estudiantes. Por eso es también mi motivación a promover esto y que se abran nuevamente también las pasantías, porque la pasantía, aparte de que tienes la experiencia de hacer la internada y la práctica, pero tienes el concepto también de investigación. Mira, un tema que te lo presento como una propuesta es que cuando hago una búsqueda de las tendencias curriculares en ciencias sociales, me sale el tema del Big Data, el uso de los sistemas de posicionamiento geográfico, los GIS, y la minería de textos y datos como nuevas formas de hacer ciencia social. Así que a veces, por ejemplo, ¿verdad? Ya la investigación no es necesariamente yo ir a hacerte preguntas sobre un tema. O administrar un instrumento. Claro, sino es utilizar bases de datos gubernamentales con aplicaciones de, llamémosle, inteligencia artificial, para buscar patrones entre esos datos y hacer conexiones entre esos datos. Y entonces en esas áreas que tenemos que enfocar ahora mismo el estudiantado hoy en día, porque con esto es que realmente es que va a trabajar. O sea, lo vemos. Claro. Ya por ahí en México nos trajo, entre las conversaciones que estábamos hablando en reuniones, hay una universidad que está trabajando directamente para el análisis criminalístico, de que ya no es tan solo, ¿verdad?, tomar la foto en el lugar donde ocurrió la escena del crimen, es como analizar la foto, porque puede ser inteligencia artificial, pasarla por distintos filtros. O sea, se va complicando cada vez más y más en el sentido. Y ahí es que tenemos que movernos también los estudiantes en la parte investigativa y darle a conocer todo esto. Eventos nuevos de datos. Entonces, no es tan solo administrar el cuestionario y buscar la escala, administrar y recoger los datos. Ya no, hay que ir un poco más allá. A usted como decano le toca, hombre, mirar eso para ir quizás buscando qué recursos pueden ir capacitando nuestro profesorado y eventualmente quizás tener unos laboratorios dedicados a este tema. Así que he visto que están haciendo cosas interesantes desde criminología, con el apoyo del doctor Félix Ramos y otros. Y hemos comenzado a adquirir material, estamos en el proceso de identificar distintas cosas porque los estudiantes piden más, ¿verdad? Claro. Buscan ese sentido de motivarse. Y sí, hemos logrado algo y poco en el sentido de que como mi decanato hemos empezado, pero están bien motivados. Por ahí tenemos a Ben, que tienes que irlo a conocer, que está allí en el... Sí. Y eso ha sido, ¿verdad?, también motivo para que los estudiantes se motiven a la parte criminalista. Pero sí, hay que enfocarlo a las nuevas tendencias de manera de investigar. Que no es tan solo administrar cuestionario y crear cuestionarios de escala, sino que hay otras tendencias también a nivel, ¿verdad?, de las ciencias sociales, como bien tú manifiestas. Pues, Roberto, gracias por esta discusión, esta amena charla. Tengo que hacer un anuncio, ¿verdad?, importante, y es que estamos recogiendo datos para nuestra encuesta sobre los adultos mayores en Puerto Rico. Así que lo que buscamos es, ¿verdad?, tener datos para poder decirle a los formuladores de política pública dónde está nuestra población mayor de 60 años,
qué necesita y cómo se siente. Así que los invitamos. La forma más fácil es entrar a observatorio.pucpr.edu, observatorio.pucpr.edu, y buscar allí el enlace de la encuesta. También, para que lo sepan, en las redes sociales hay una información. Si entra a Facebook, pues le va a salir un anuncio del observatorio. Es real, ¿verdad? No es un esquema, ¿verdad?, que a veces se encuentran en las redes. Así que por favor participe, entre y complete en su totalidad la encuesta para poderle dar voz a las personas. Y en apoyo a esa investigación, también si busca en las redes sociales, en Facebook, Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad, también está la promoción, ¿verdad?, para colaborar con el observatorio, y puede entrar ahí también y completar la encuesta. Excelente. Pues amigos, nos vemos la semana entrante en Desde el Observatorio. Los invitamos a escuchar la retransmisión de este programa a través de YouTube en la playlist de Huellas del Futuro bajo el Observatorio, o a través de Spotify. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias, Hernán, por la invitación. A la orden siempre, Roberto. Un placer. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.